¿Qué tal? En esta ocasión vamos a abordar el estudio, ¿sí? A través de la herramienta Climate Consultant, su versión 6.0, ¿sí? Y una vez aquí ingresando a la aplicación, le vamos a dar a continuar, ¿sí? En Next. Nos indica alguna serie de instrucciones, ¿sí? Al respecto. Y nos dice continuar una sesión previa o iniciar un proyecto nuevo. Le damos iniciar un proyecto nuevo. Y en este caso nos dice qué tipo de edificación estás trabajando, residencial o no residencial. Yo le voy a colocar en este caso no residencial, pero ustedes determinarán para qué es el uso, ¿de acuerdo? Y el sistema de unidades, en este caso para mí es el métrico, ¿sí? En este caso también nos dice el seleccionar el tipo de archivo de uso y nos menciona si queremos descargar los valores climáticos de la zona de California, o si tenemos un archivo EPW existente, o si queremos descargar un nuevo archivo EPW, ¿sí? En este caso yo ya cuento con mi archivo EPW, lo voy a ir a través de esta opción. Y fíjense cómo nos manda a la opción del archivo y del sistema. Entonces aquí requeriríamos ir a buscar nuestro archivo EPW. Y una vez que identifico el archivo EPW, pues lo selecciono, ¿verdad? Y le damos a abrir. Y fíjense cómo ahí ya nos empieza a cargar los valores que registra del archivo EPW, ¿sí? Dice que registra cuestión de radiación horizontal, radiación directa, normal directa, difusa, ¿sí? Radiación global horizontal y máxima horaria, miren, ¿sí? También. Luego, aquí están una serie de radiaciones, pero luego viene la parte de temperatura del bulbo seco y punto de rocío, humedad relativa, la dirección del viento y la velocidad del viento, así como la temperatura del suelo, que esta parte me parece también muy relevante, ¿no? O sea, trae una serie de indicadores muy útiles que además se pueden distinguir esto a través del visualizador de datos, ¿no? Como ya lo hemos visto en un video anterior. En este caso vamos a continuar y nos dice cómo quieres identificar el modelo de confort. De acuerdo al Código de California, por la institución de ASHRAE Standard 55 o del Handbook Fundamentals o de ASHRAE Standard 55 del 2010, ¿sí? En este caso me voy a ir con la segunda de ASHRAE Standard Fundamentals Model Book, ¿sí? Y le voy a dar en siguiente. Y fíjense cómo ya nos aparece una serie de indicaciones que son criterios de acuerdo a la unidad de locación, en este caso Culiacán, ¿sí? Del archivo EPW, ¿no? Y nos indica la latitud, la longitud, la orientación y el uso horario, ¿verdad? Así como la elevación sobre el nivel del mar de la estación, ¿verdad? No significa que sea de la ciudad, sino de dónde se encuentra la estación, ¿de acuerdo? Y ya nos arroja, de acuerdo al ASHRAE Standard 55 del Handbook of Fundamental Comfort Model, nos arroja los criterios que evalúa. La cuestión de confort, la cuestión del sombreado por zona y de acuerdo a una alta masa térmica, igualmente por alta masa térmica pero con flujo de noche, es decir, que pueda tener ventilación de noche. Luego, zona evaporativa directa, ¿sí? Es decir, de enfriamiento directo. Y posteriormente dicen dos estaciones de evaporativa de acuerdo a la zona de enfriamiento, ventilación natural, ¿sí? La velocidad que se requiere, miren, para suburbanos, nos dice una velocidad de 2.0, ¿sí? Metros sobre segundo. Para la mínima en los interiores dice 0.2, ¿sí? A ver, efectos de interior. Y la máxima velocidad confortable, de acuerdo, sería 1.5 en interiores, ¿no? También.
Fíjense cómo estos elementos, los que están en la celda gris, no se pueden modificar, pero sí podemos modificar donde están las celdas en blanco. Por ejemplo, aquí confort, summer clothing door, bueno, esto es clothing, ¿no? Este es el valor de arropamiento. Igual podemos aquí modificar la actividad, ¿verdad? O sea, todos estos valores que tenemos en las casillas en blanco los podemos modificar. Lo que no podemos modificar son las casillas en gris, ¿sí? Ventilación forzada por abanico, ¿verdad? Para crear una zona de enfriamiento. Luego dice ganancias internas, porque también, ¿verdad? Se requieren en ocasiones cuando hace mucho frío. Estrategias solares pasivas, ¿sí? Igualmente ganancias, y dice protección de vientos para espacios en exterior, miren, ¿sí? Zona de humidificación y zona de deshumidificación igualmente registra, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice que si modificamos algún valor, miren cómo lo hice, dice restore default values, es decir, regresar a los valores originales, ¿verdad?, que plantea la aplicación. Recalcular, ¿sí? Fíjense cómo ahí si le di recalcular, ya me cambia la parte del confort, ¿sí? Highest en winter, highest en summer, ¿no? Dice casi 24.7 y lo máximo en invierno 20.4. En fin, o sea, hace un recalculado, ¿sí?, al momento que vamos modificando los valores de las casillas en blanco. Y tenemos la opción para regresar o continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Y fíjense cómo ya nos arroja una serie de gráficas de rangos de temperatura, ¿verdad?, considerando el PMB, el voto medio previsto, ¿sí?, de Fahrenheit. Y aquí ya nos arroja una serie de barras a lo largo de la trayectoria de los años. Recuerden que el archivo de PW tiene valores para este caso puntual de Culiacán, de este archivo, tiene valores de 1990 al 2010, ¿de acuerdo? Fíjense cómo aquí nos indica una leyenda sobre las cuestiones de máxima temperatura y también promedios de baja temperatura, así como una zona de confort en verano y zona de confort en invierno. La zona de confort en verano es la gris claro. Si se fijan, aquí está de manera muy, muy horizontal, ¿no? Obviamente de acuerdo a ASHRAE, ¿verdad? Y la zona de invierno está en este rango, ¿sí? Lo que podemos apreciar en esta gráfica, como en julio y agosto, ¿verdad?, aún con las mínimas, prácticamente se encuentra fuera, ¿no?, de la zona de confort. Es decir, julio y agosto y septiembre serían de los meses más críticos, ¿no?, en el caso de Culiacán. Y ahí podemos deducir eso, ¿no? Igualmente, fíjense cómo siempre se mantienen fuera, ¿verdad?, esta cintilla transparente en la parte de medio de las barras, lo que significa es la temperatura promedio. Fíjense cómo aquí, a partir de abril, ya supera la condición de confort, y no se diga mayo, junio, julio, agosto, septiembre, inclusive hasta noviembre, todavía se encuentra fuera del rango de confort la temperatura promedio. Y fíjense solo cómo en diciembre, enero y febrero se encuentran dentro del rango, ¿no? Es decir, para Culiacán lo que podemos deducir es que siempre hay una condición de calor, y lo vemos aquí en el valor anual. Miren, aquí nos arroja por separado la condición de temperatura, el rango de confort en verano y el rango de confort en invierno. Este es un valor anualizado, ¿de acuerdo? Bien, podemos inclusive cambiar algunos valores aquí si queremos modificar, ¿sí? Fíjense cómo igual aquí nos permite encajar el modelo, ¿no?, de acuerdo a los valores, fit to data, encajar los datos. Y este también sería otra forma de representación, ¿verdad?
Bueno, será la que ustedes elijan y prefieran, ¿no? De acuerdo a la presentación de los datos. Continuamos ahora con los promedios diurnos mensuales, es decir, la temperatura del bulbo seco está en una línea roja y la temperatura del bulbo húmedo está en una línea roja más oscuro. Luego indica la temperatura del bulbo seco en todas las horas, ¿sí? La zona de confort que ya vimos hace un momento y la radiación horizontal directa y difusa, miren, ¿sí? En estas manchas, ¿no? Verdes, amarilla y azul, que sería esta parte de abajo. Entonces vemos, por ejemplo, la temperatura del bulbo seco, ¿sí? Cómo supera, ¿verdad?, las condiciones a partir de mayo, junio, julio, ¿verdad?, hasta septiembre, octubre todavía. De mayo a octubre se vuelve una condición un tanto crítica, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo también son los ejes donde estamos midiendo la radiación y del lado derecho estamos midiendo la temperatura, ¿verdad? Igualmente aquí en la columna de leyenda nos indica si queremos desactivar la parte del bulbo seco de todas las horas, ¿no? Ya será igualmente la forma de que ustedes prefieran de representación, ¿sí?, para poder explicar la información. Posteriormente nos indica el rango de radiación, ¿sí?, considerando los picos máximos, promedios y mínimos, ¿verdad?, los promedios. Luego nos indica que las barras estas de color amarillo, verde y naranja dice registros de radiación directa normalizada o promediada. Luego la verde dice registros globales horizontales y la naranja indica radiación por superficie, total por superficie, ¿sí? Podemos apreciar que la naranja y tanto la verde pues es bastante. ¿Por qué? Porque en este caso estaríamos hablando de que el sol pega de una manera muy vertical, ¿no? A diferencia de diciembre, enero, ¿sí?, la parte de los extremos, si se fijan, reduce la cantidad de la barra, ¿no?, la dimensión de la barra. Y esto igualmente es la lectura, ¿verdad? Bien, continuamos. Igual aquí nos arroja el valor anualizado, ¿no?, por si alguien prefiere el valor anualizado. Luego nos arroja el rango de iluminación, miren, y nos indica iluminación directa normal es la barra amarilla y la radiación horizontal directa, la iluminación horizontal directa es la verde, medida en luxes, ¿sí? Si se fijan aquí el eje, esto equivaldría a luxes, ¿sí?, la cantidad de luxes, y podemos apreciar obviamente como estamos en el hemisferio norte, indica mayor cantidad de luz este sector, ¿no?, este punto que es el verano, a diferencia del invierno, los extremos, mucho menos cantidad de luz, obviamente también por la trayectoria solar, ¿verdad? Eso lo vimos en el video de geometría solar, ¿verdad? Pero aquí está una explicación ya cuantificada y graficada, ¿sí? Y posteriormente nos indica el parámetro de cobertura, el rango de cobertura del cielo, ¿sí? El porcentaje, el promedio en alto, el promedio mensual y el promedio en bajo, ¿no? ¿Sí? Posteriormente nos indica, bueno, esto lo mide en porcentaje. Esta es la versión anualizada en cuanto a meses y esta es la versión en promedio anual, ¿de acuerdo? Luego dice velocidad, rango de velocidad del viento, ¿sí? Y lo que nos indica registros máximos, estos puntitos que vemos por aquí, que alcanzamos a distinguir, y está midiendo en metros sobre segundos, ¿verdad? Aquí nos conviene encajar el gráfico a los datos, ¿verdad?, para que muestre de una manera más amplia, ¿verdad?, los valores. Fíjense cómo aquí llega a 10.3 por ahí, metros sobre segundos, el máximo, ¿verdad? Y los promedios oscilan más o menos entre los 4 a los 5 máximos de metros sobre segundo. Y los mínimos, pues siempre se mantiene en movimiento, ¿no?
Afortunadamente, digo, no creo alguna zona que no registre velocidad de viento. Y aquí vemos el valor de promedio anual. Continuamos con la temperatura del suelo. Miren, el promedio mensual me parece muy relevante, aunque se muestra muy simple, ¿verdad? La temperatura. Vamos a encajar el modelo a los datos. Cómo se mantiene entre los 24, ¿sí? A los 30 y... ¿qué? No, 28, 28.5, ¿no? Los valores. Pero fíjense cómo desciende, ¿verdad? En la parte de invierno. Es decir, la Tierra no se ve tan afectada por radiación o por la temperatura derivada de la radiación. Pero conforme va, obviamente, la trayectoria del globo terráqueo, ¿verdad? Va teniendo mayor incidencia solar en nuestro hemisferio norte y va despuntando y va aumentando la temperatura en el suelo, ¿no? En el caso de julio, agosto, pero el pico lo tiene en septiembre, ¿sí? Posteriormente viene el descenso porque ya viene la parte de invierno hasta regular y repetir el ciclo, ¿verdad? De manera analizada también nos arroja el valor. Posteriormente vemos una serie de gráficas relacionadas a la humedad relativa y a la temperatura del bulbo seco, ¿sí? Donde identificamos con los puntos en verde la parte de la humedad y los puntos en amarillo el valor de la temperatura del bulbo seco, ¿sí? En teoría, siempre va a funcionar como una cadena de ADN, ¿no? Se supone que a mayor temperatura, como lo vemos aquí, menor humedad, ¿sí? La condición se vuelve crítica en el caso de Culiacán, ¿sí? Porque aumenta o se mantiene alto en el periodo de julio, por ejemplo, agosto, miren, no se ve tan relacionada, no se llega a unir tanto. Septiembre, miren, ¿qué quiere decir? Que la humedad relativa es alta, pero la temperatura es igualmente alta, ¿no? Fíjense cómo ya se empiezan a unir las cadenas en octubre, noviembre, diciembre también ya vuelve a presentar un poco, pero abril, marzo presenta más unión, febrero y enero, ¿no? Mayo no se diga, hay una transición, ¿verdad? Pero a partir de julio ya se empieza a despegar esa identificación. Julio, agosto y septiembre me parece uno de los meses más críticos de acuerdo a esta gráfica. Y aquí lo que vemos es un equivalente a la humedad relativa y el bulbo seco, pero aquí nos arroja el punto de rocío, ¿de acuerdo? Donde es su transición, ¿verdad? Igualmente podemos ajustar los valores, miren, ¿sí? Al punto de rocío y los vemos analizados. Posteriormente nos arroja este gráfico a partir de la incidencia del sol, ¿verdad? Y podemos colocar, ¿verdad?, el valor de acuerdo, por ejemplo, si es en verano, en otoño e invierno o en primavera, verano. Bueno, es más bien invierno, primavera y verano, otoño, ¿verdad? En este periodo. Fíjense cómo en junio a diciembre es el valor más crítico. Casi todos vemos los valores en rojo, ¿de acuerdo? A diferencia de diciembre, en junio se considera este valor, ¿no?, que es la parte de diciembre, mucho más, no tan crítico, ¿no? A diferencia de marzo, ya empieza a despuntar, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo leer esta gráfica? Bueno, estas líneas curvas que están en este sentido, digamos, en el sentido horizontal, por así decirlo, sería diciembre, luego sigue enero, febrero, marzo, miren, el equinoccio, ¿verdad?, de primavera, luego marzo, abril, mayo y junio, el solsticio de verano, ¿verdad?, en esta trayectoria, ¿sí? Y las líneas que vemos en vertical, por así llamarlas, serán los valores horarios, ¿de acuerdo? Las 7 de la mañana, las 8 de la mañana, las 9, las 10, entonces hasta las 5, ¿verdad?, de la tarde. Fíjense cómo aquí amplía un poquito la parte del verano, por eso es que tenemos más luz de día en la última sección, porque aquí ya aparece después de las 6, es decir, el sol se oculta después de las 6 y amanece antes de las 6 de la mañana, ¿no? A diferencia, en diciembre, el sol
prácticamente sale a las 7 de la mañana y se oculta a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, esta es de repente la forma de leerla, ¿sí? Podemos colocar el grid del display por sombras, ¿verdad? Igualmente la obstrucción por la elevación, ¿sí? Y podemos ingresar algunos valores por obstrucción, de acuerdo a la orientación, ¿no? Vamos a darle siguiente. Esta es una forma nomótica, una gráfica nomótica, y aquí podemos ampliar o disminuir también el gráfico, ¿sí? Es básicamente otra forma de lectura de los valores, y podemos apreciar igualmente, aquí está diciembre a junio y junio-diciembre, ¿no? Aquí vemos la curva de diciembre, ¿sí? Enero, febrero, marzo, la parte de medio, abril, mayo y junio, ¿verdad? La otra curva en ese sentido. Igualmente vemos la cuestión horaria, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si nos vamos al extremo, aquí estarán las 7, las 8 y cómo se va cerrando. Inclusive aquí en la línea de marzo nos arroja también los valores horarios, miren, ¿sí? Como en la mañana, ¿verdad? Pues están estos puntos azules refiriéndose a la parte de frío, menores a 14 grados, los círculos azules, y los círculos amarillos refiriéndose a la zona de confort y temperaturas mayores a 14 y menores de 24 grados. En cambio, los círculos rojos lo que nos indica es calor mayores, con temperaturas mayores a 24 grados. Eso es lo que nos indica, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que aún en la mañana de junio, miren, aún a las 7 de la mañana en junio ya hay presencia de calor, lo cual lo vuelve una condición, pues, que habla mucho del lugar, ¿verdad? Que desde temprano, en junio, en esta parte del mes, mayo, junio, ya empieza a hacer calor desde la mañana y no se diga al mediodía, inclusive en la parte de la tarde. Entonces, esa sería una forma de leer la gráfica, ¿sí? Continuamos y ahora con un mapa térmico, ¿verdad? De acuerdo a las temperaturas por la hora, miren, aquí están las 24 horas del lado derecho del eje, pero también nos habla en el eje horizontal de los meses del año, ¿sí? Y estas manchas cromáticas nos hablan, por ejemplo, el azul oscuro, valores de menos a 0 grados, no hay ningún valor azul oscuro, ya se vuelve el azul, digamos, neutro, y dice que solo es un 2% con respecto al total, miren, ¿sí? Y las temperaturas son entre 0 y 15 grados, luego indica un parámetro, una escala de 15 a 24, un azul claro, que serían estos fragmentos, pero fíjense cómo los encontramos hasta las 10, máximo 12 de la mañana, ¿no? Y luego en ocasiones en invierno pues ya empiezan a aparecer a las 6 de la mañana. Luego la mancha en rojo representa la cantidad de temperaturas registradas entre los 24 y 38 grados, que equivalen al 68% en el año. La verdad es que a mí esta gráfica me parece, o sea, habla muy bien, hace una expresión gráfica muy representativa de lo que está pasando en Culiacán, y solo un 1% con temperaturas mayores a 38 grados, que son estas manchas rojo oscuro, miren, estas que se encuentran en julio, sobre todo se prolongan más en julio, agosto y en estos meses de mayo a octubre, ¿no? Y es lo que nos pone a representar. Hay que destacar estas líneas en amarillo porque nos habla sobre amanecer y el atardecer, ¿sí? Cómo amanece, ¿verdad? Aquí en la parte de enero, febrero, y amanece mucho más temprano, lo que hablábamos hace un momento en las gráficas nomóticas, en junio, ¿verdad? Junio es la parte del pico mayor de iluminación, entonces esto se vuelve el umbral de iluminación más amplio en junio, ¿verdad? El solsticio de verano. Pero me agrada mucho, creo que esta gráfica está excelente, ¿no?
Igual podemos modificar los valores mensuales. Estos serían los valores diarios y los valores mensuales, dependiendo lo que prefieran, ¿verdad? Para la expresión gráfica. Le damos el siguiente. Habla sobre las temperaturas, ¿verdad? Pero ya colocándolas en una forma isométrica, donde hace una representación similar a lo que vimos hace un momento, ¿sí? Sobre los gráficos en amarillo, en rojo, perdón, nos indica valores entre 24 y 38 grados y que equivalen al 68% que lo vimos hace un momento. Igualmente, miren, podemos colocar los valores diarios, aunque se me hace más representativo de esta manera. Y aquí vemos los meses del año y aquí el periodo del día, ¿verdad? El eje horizontal que vimos hace un momento y el eje vertical que igualmente vimos hace un momento. Pero ya en una expresión, ¿sí?, de elevación. Me parece muy útil también este tipo de gráfico. Continuamos y pues aquí viene el gran valor, ¿verdad? El gran valor de la herramienta se presenta en esta tabla, ¿sí?, psicométrica, basada en el PMB de Fanger y de Ashrae, mencionada por Ashrae, y nos indica estos puntos verdes que vemos aquí, nos indican, ¿sí? Voy a ocultar las estrategias, porque primero hay que leer la gráfica, hay que saber leer la gráfica. Nos indican estos puntos verdes los 8.760 registros horarios en el año. Es decir, un año tiene en promedio 8.760, ¿verdad? Valores, 8.760 horas, que equivalen a valores, ¿no? Entonces, estos puntitos verdes que vemos aquí son esos 8.760 valores para Culiacán, ¿de acuerdo? Posteriormente, fíjense lo que nos dice la gráfica. Dice que todo este eje horizontal es la temperatura del bulbo seco expresada en grados Celsius, ¿sí? Y del lado del eje vertical, ¿sí?, nos habla del rango de humedad, ¿sí?, del lugar. Como vemos aquí, por ejemplo, entonces estas curvas nos indican los rangos de humedad, hablando de 10, un valor de 10, ¿sí?, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces equivaldría al 100% de humedad, que pues ahí deriva la condensación prácticamente, ¿no? Ahora sí, ¿qué es lo que ocupamos ver? Bueno, hay que activar aquí la casilla de que nos arroje las mejores estrategias de diseño. Este es el valor de la gráfica, ¿no?, de la tabla, donde nos indica cuáles puntos caen en la zona de confort, que serían estos azules. Miren, aquí los vemos. La estrategia 1 dice: zona de confort, solo el 22.5% del total entra en valores de confort, que equivalen a 1974 horas. Me parece impresionante el nivel de precisión que maneja la herramienta, ¿no? Posteriormente dice: si utilizas una estrategia de sombreado en las ventanas, tendrías una eficiencia del 34.1%, ¿sí?, equivalente a 2.988 horas. O sea, prácticamente es una de las mejores estrategias el sombreado sobre las ventanas, ¿sí? Luego nos indica otra serie de estrategias como la masa térmica, alta masa térmica, enfriamiento directo evaporativo, ¿sí? Luego dos estrategias de enfriamiento evaporativo, ventilación natural. Miren, de repente esta herramienta creo que exhibe esta parte del diseño por ventilación, en el sentido de que exhibe que por ventilación natural solo la eficacia es del 6.5%, el equivalente a 568 horas. La verdad representa algo muy bajo, un valor muy bajo, y representa también una decepción un tanto, ¿no?, para la cuestión del diseño por ventilación natural. Luego, por ventilación forzada con abanico, también no representa una alta eficiencia, solo el 3.7%. Ganancias, calor por ganancias internas, ¿sí?,
fíjense cómo es un cero. O sea, no queremos ganancias por calor, ¿verdad? O sea, lo que habíamos visto hace un momento con las gráficas de temperatura, lo reafirmamos, ¿verdad? A través de la tabla. Luego dice ganancias por baja masa como estrategia pasiva. Fíjense, también no representa ninguna ganancia. Y ganancias por alta masa térmica tampoco representa una gran ganancia, solo un 1.2%. No es gran cosa, ¿no? Y luego protección para espacios en exteriores, fíjense, también no requiere, o sea, aquí lo que requiere es que no haya protección, que te dé el viento natural. Eso es lo que quiere decir el 0%. Obviamente es la condición de Culiacán, recordemos, hace calor, ¿verdad? Y ocupamos la ventilación natural como una estrategia de confortabilidad. Digo, ¿por qué coloca esta estrategia a la tabla? Porque en zonas muy heladas probablemente sí requieras protección de ventilación hacia los espacios en exterior, ¿no? O sea, sí es una estrategia, pero no aplica para Culiacán, ¿sí? Hay que considerar bien eso. Luego, por humidificación, miren, 0%. ¿Qué quiere decir? Culiacán es muy húmedo. Fíjense cómo hay muchos valores es decir, desde esta curva, ¿verdad? De esta línea curva, ya identificamos que siempre hay un valor de mayor a 30% de humedad, ¿no? Posteriormente, deshumidificación, ahí sí se encuentra. Fíjense cómo se activa el querer retirar la humedad del lugar. Aunque no es tan representativa, pero equivale al 5.5%, ¿no? Y luego fíjense, la estrategia de la que más se requiere. ¿Cuál creen? Pues enfriamiento directo, ¿no? Por sistema de enfriamiento. Es decir, sistemas de mini split, sistemas de aire acondicionado. 51.7%. Ligeramente más de la mitad requiere de condiciones del año, ¿verdad? Requiere de condiciones de enfriamiento directo. Y eso equivale a 4.532 horas, ¿sí? Entonces, es muy representativo. Aquí vemos inclusive el número 15, miren. Aquí fíjense cómo todo este rango de puntos verdes entran en la parte del 15. Y fíjense cómo aquí este rango entra del 12. Vamos a ver cuál es la 12. Protección, ¿no? Por espacios al exterior, pero bueno, es la 0, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Aquí nos dice valores considerados sobre el 100% de confort, de las estrategias para confort, ¿verdad? Y aquí nos dice zona de confort en verano y zona de confort en invierno. O sea, esta es la zona de confort en invierno y esta es la zona de confort en verano. Y en este rectángulo o en este trapecio, aquí vertical, es el rango donde se unen las dos zonas de confort, ¿sí? Por eso vemos esta parte. Luego dice que podemos incluir el valor a que quepa en los datos de esta forma más amplia, ¿verdad? Y podemos empezar a jugar, ¿verdad? Con los valores mensuales, ¿sí? Aunque de repente a mí me parecen más gráficos este sistema. O todas las horas o alguna hora determinada, miren, podemos, por ejemplo, seleccionar a las 12 del día, ¿verdad? Y igualmente hasta las 3 aquí miren, hasta las 3 de la tarde, por ejemplo. Esos son los rangos de horarios o de valores que nos arrojan a ese periodo del día, ¿verdad? Para ser todavía más específicos. Fíjense cómo en zona de confort de las 12 a las 3 de la tarde, increíble, ¿no? Cómo es mínimo el rango de valores se encuentran en zona de confort. Prácticamente la mayoría requiere estrategias de enfriamiento, ¿no? De algún elemento de enfriamiento, ya sea por ventilación, por masa térmica o por enfriamiento directo, que son el valor de 15, ¿no? Que ya lo hemos visto. Y nos dice inclusive, podemos seleccionar los meses, ¿sí? Por ejemplo, de junio a septiembre, por ejemplo, miren. Y podemos seleccionar un mes. Por ejemplo, para mí me parece más crítico el de julio.
un día de julio, por ejemplo, el 21 de julio, ¿no? Acá está. Este es el día 21 de julio, miren. Ahí está, por si no es crítico, la condición en Culiacán. Yo sugiero que puedan tenerlo esto como comparativa para que precisamente lo cotejen contra su zona de análisis, ¿verdad? A una hora determinada, miren, a las 12 del día. Ese es el nivel de precisión que nos da la herramienta. A mí me parece formidable la herramienta, ¿de acuerdo? Y nos nos permite mostrar las mejores estrategias. Fíjense cómo aquí reduce a una, ¿verdad? La estrategia que es la 15, que ya la habíamos visto. O sea, aquí requieres 100% de enfriamiento directo, o sea, no hay más, ¿sí? Es decir, en Culiacán el 21 de julio requieres aire acondicionado sí o sí, ¿verdad? Me encanta esta forma de profundidad de la herramienta. Espero les sea de mucha utilidad también a ustedes. Bien, voy a desactivar y voy a restaurar los elementos. En este caso voy a dejar todos los meses, todas las horas y ahí están, ¿sí? Bien, y vamos a continuar, ¿sí? Y aquí en este %, en esta leyenda, en esta ventana nos indica que hay una guía, ¿verdad? En internet donde está referenciada a una página, ¿sí? Y nos muestra las mejores estrategias, ¿sí? De acuerdo a la tabla psicométrica, ¿sí? Para proporcionar, y es solo confortable para un 92.9% del año de la zona de análisis, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo que nos va a arrojar una serie de valores, ¿verdad? Y le damos OK, y de guía, ¿verdad? Y podemos dar un clic y seleccionar y nos va a ligar a la parte en internet, ¿sí? Donde nos mostrará la serie de estrategias. Habrá que tener su registro para que nos muestre igualmente el material, ¿de acuerdo? Muy bien. Posteriormente de la guía nos indica la rosa de vientos, miren, aquí indica una rueda de vientos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos indica esta rueda de vientos? Nos indica las temperaturas, miren aquí las celdas en color de azul a rojo, como lo habíamos visto por temperatura. Fíjense cómo esta sería la rueda de temperaturas, donde mayormente el aire viene caliente, ¿no? En el año, esto es el promedio anual, ¿sí? De enero a diciembre, considérenlo. Miren, igualmente la orientación, esta es la orientación norte, obviamente para acá estaría la sur, ¿verdad? Este y oeste, ¿sí? Luego nos dice la humedad relativa menor a 30%, verde claro de 30 a 70 y verde oscuro mayor a 70%, pero fíjense cómo se mantiene en el verde claro, que está entre 30 y 70% de humedad. Ya lo habíamos visto en la tabla psicométrica y en la gráficos de temperatura y humedad al principio, ¿no? Y aquí podemos ver para todos los meses, ¿verdad? Pero podemos seleccionar un determinado mes, por ejemplo, de enero a diciembre, pero puedo seleccionar, por ejemplo, los meses cálidos de julio a septiembre, por ejemplo, que es cuando más calor hace, ¿no? Igualmente, olvidaba mencionar aquí el valor de la tabla de velocidad del viento, miren, aquí nos indica la orientación, por dónde viene más el viento, en este caso sería por el suroeste, ¿verdad? Ligeramente. Esos son los picos máximos, luego los picos medios y los picos de mínimas, ¿no? Luego aquí nos da la lectura prácticamente este parámetro, ¿no? Que es lo que estábamos leyendo. Dice que de julio a septiembre viene en este sentido. Si se fijan, aquí ya aumentó la humedad relativa, se ven verdes más oscuros. Pero la temperatura, fíjense cómo se mantiene en calor. Es impresionante, ¿no? Luego las horas. Estas barras indican la cantidad de horas, como es mayormente del sur-sureste, ¿verdad? Con mayor frecuencia, ¿verdad? De la dirección de los vientos. Viene más frecuente del sur prácticamente, ¿no? Es muy útil, me parece también esta gráfica.
Y podemos aquí seleccionar los meses o podemos seleccionar un mes, ¿verdad? En específico. Por ejemplo, vámonos a un crítico que podría ser otra vez de julio. Un día que seleccionamos el 21 de julio. Fíjense cómo los valores, si los picos de aire vienen por el sur, sureste ligeramente con más frecuencia, pero la temperatura es la importante. Generalmente mencionamos, hay que diseñar hacia el sur. Ok, de acuerdo, está bien, por ahí vienen los vientos, pero sin embargo hay que considerar que esos vientos vienen con calor y con alto porcentaje de humedad relativa. Eso es lo que de repente no se dice. Se dice la dirección, pero no se dice en qué condiciones viene el aire, ¿no? Entonces creo que es relevante considerar esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los valores que podemos obtener de la herramienta de Climate Consulta 6.0 y en base a un archivo EPW. Me parece fascinante y con un gran valor de utilidad estos parámetros y estos indicadores. Igualmente, espero que les sea de mucha utilidad también para sus proyectos de análisis. Y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.